Hola, Dios les bendiga. Estamos listos para continuar estudiando la próxima subdivisión que compone el Nuevo Testamento. Sí, pero antes vamos a hacer una oración al Dios del cielo. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por la oportunidad que tú nos concedes una vez más, Dios mío, de poder estar a través de estas plataformas sociales con cada uno de los oyentes, Padre Santo. En esta hora te pedimos, Señor, que si hay alguno enfermo, Dios mío, alguno triste, alguno decaído, Señor, tú pongas tu mano poderosa de salud sobre cada uno de sus cuerpos, Dios amado, impartiendo salud, impartiendo paz, tranquilidad, Dios mío, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así continuaremos esta subdivisión del Nuevo Testamento llamada, ¿sabes cómo? Las cartas Paulinas. Sí, ¿sabías tú que esta subdivisión del Nuevo Testamento la componen 13 grandes epístolas? Pues sí. ¿Sabes tú que la palabra epístola es un sinónimo de la palabra carta o un texto cuya función principal es la comunicación entre el remitente y el emisor? Sí, entre el que la escribe y el que la recibe. ¿Sabías tú que una epístola es una escritura dirigida o enviada a una persona o a varias, en su mayoría en forma de carta? ¿Sabías tú que estas 13 cartas fueron escritas, ¿sabes por quién? Por el apóstol Pablo, por lo cual llevan este maravilloso nombre, las cartas o las epístolas paulinas? Pues conoceremos ahora las maravillosas cartas que escribió nuestro hermano y amigo apóstol Pablo. La primera, ¿sabes cuál es? Romanos. Sí, Romanos. Lleva este nombre, la primera epístola escrita por el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo es el autor de la carta a los romanos. ¿Sabías tú que en nuestro canon neotestamentario las epístolas paulinas dirigidas a las iglesias están en orden según su tamaño o según el contenido que tienen escritas? Pues sí. ¿Sabías tú que Romanos es la más extensa, o sea, la más larga o más grande de las 13 epístolas? Por eso, o por ende, es que está en el primer lugar en orden cronológico en el Nuevo Testamento. ¿Sabías tú que la epístola de los romanos formalmente compone la doctrina paulina de la salvación? Pues sí, en ella se encierra la doctrina del apóstol Pablo para la salvación. ¿Sabías tú que la epístola paulina de mayor profundidad doctrinal es esta, la carta a los romanos? Pues sí que sí. Vamos a conocer cuál es la segunda carta en orden cronológico. La primera carta a los Corintios. También fue escrita, no lo olvides, por el apóstol Pablo. ¿Sabías tú que esta epístola fue dirigida a la iglesia que el mismo autor fundó? Sí, y esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de nuestro hermano y apóstol Pablo. Sí, ¿sabías tú que el apóstol Pablo en su primer viaje, que duró aproximadamente año y medio, comenzó la evangelización en las sinagogas de la comunidad hebrea? Y allí discutía y persuadía tanto a griegos como a judíos. Sí que sí. La próxima que le sigue, la segunda carta a los Corintios. ¿Sabías tú que el apóstol Pablo le escribe por segunda vez a la iglesia de Corintios? Porque esta iglesia era o fue la más problemática de todas las que fundó el apóstol. Por tanto, merecía un cuidado súper especial. ¿Sabías tú que ambas cartas afirman que el apóstol Pablo fue su autor? No hay duda alguna de ello. ¿Sabías tú que esta carta a los Corintios es la contestación de una carta que a su vez le enviaron al apóstol Pablo
haciendo diversas preguntas. Pues sí, acerca de cómo comportarse o dirigirse dentro de la comunidad cristiana. ¿Sabías tú que en esta carta manifiesta las características del ministro apostólico, del apóstol Pablo? Pues sí, en esta carta se manifiestan dichas características. Vamos a ver cuál es la que le sigue. La carta a los Gálatas. Gálatas. Lleva por nombre Gálatas. ¿Sabías tú que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo también para expresar la libertad del pecado por la gracia sin las obras de la ley? Interesantísimo. ¿Sabías tú que esta carta, en ella, el apóstol Pablo arremete contra los que predican otro evangelio que no es el de Jesucristo? Bien interesante está la carta a los Gálatas. La próxima carta, mi amado amigo, ¿sabes a quién? A los Efesios fue escrita la próxima carta. Muy interesante. ¿Sabías tú que la epístola fue escrita para los creyentes del Asia Menor? Pues sí, en especial a los gentiles y para la iglesia de Éfeso. Por eso lleva este nombre, Efesios. ¿Sabías tú que fue escrita aproximadamente en un tiempo cercano a la epístola de los Colosenses? Pues bien que sí, y entregada por el mismo mensajero Tíquico. Sí, bien que sí, el mismo mensajero entregó ambas cartas. ¿Sabías tú que en esta carta no hay contenido de carácter personal o soluciones para los problemas concretos o específicos? Sí que sí. ¿Sabías tú que esta es una carta con llamado a la unidad de la iglesia en medio de la adversidad o la diversidad de caracteres? Pues sí que sí. ¿Sabías tú que la carta que le continúa es la siguiente? Filipenses. ¿Sabías tú que esta carta que le continúa lleva este lindo nombre? Filipenses. ¿Sabías tú que era la carta que nos habla de cómo tener por completo el gozo en nuestra vida? Pues sí. ¿Sabías tú que fue escrita mientras el apóstol Pablo estaba en la cárcel esperando juicio? ¡Qué moraleja! Nos habla del gozo que necesitamos para nuestra vida, pero el apóstol Pablo le escribe pasando una vicisitud personal. La próxima carta, la carta a los Colosenses. Sí, es la que le sigue. ¿Sabías tú que esta epístola también le escribió nuestro hermano y apóstol Pablo y que relata la centralidad de Cristo como cabeza de la iglesia? Ajá, no se nos olvide que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sabías tú que fue escrita a la iglesia que estaba en Colosas? Sí, por eso lleva este nombre. ¿Sabías tú que el apóstol Pablo nunca pudo llegar a visitar esta iglesia personalmente? Bien que sí. ¿Sabías tú que esta iglesia la fundó los discípulos del apóstol Pablo y no el mismo apóstol Pablo? Y puesta al cuidado de Éprafas, y que la escribió el apóstol Pablo, la carta apoyando a Éprafas. Sí, muy buen apoyo para nuestro hermano. Será hasta la próxima, donde estaremos en la continuación de la subdivisión del Nuevo Testamento llamada las cartas Paulinas. No olvides darme like, así. Gracias y será hasta la próxima. Aquí te esperamos en tu programa Las Gotitas del Buen Saber. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y todos los días que nos resten por vivir en esta hermosa tierra. Dios te bendiga.